Alamuz puede ser la palabra más repetida por periodistas y políticos en las últimas semanas y no es para menos. Y es que ya lo saben, dos trenes chocaron en la vía que conecta Andalucía con Madrid, concretamente en el tramo del municipio cordobés de Alamuz el pasado domingo 18 de enero, en un accidente que dejó 45 muertes. Hay alrededor de una veintena de personas heridas que están ingresadas en distintos hospitales, 4 de ellas en la unidad de cuidados intensivos, en la famosa UCI. Entre tanto, el ministro de Transportes, el responsable de la gestión, Óscar Puente, ese que hablaba de responsabilidad en la gestión y de rendir cuentas y que caiga quien caiga, ese mismo, el socialista, ha pasado de decirnos que esa vía había sido renovada de forma integral a reconocer, tras una noticia de los compañeros del Mundo, que tan integral pues no había sido, que hay todavía vías que tienen bastantes más años que haber sido recientemente creadas. Mentiras, cambios de versión y eso que Pedro Sánchez llamaría fango, es lo que ha protagonizado en los últimos días la gestión de esta tragedia. El ministro Óscar Puente ha comparecido hoy en el Senado para dar explicaciones de la gestión. Lo que ocurre es que nosotros, como ya es tradicional, grabamos antes, hoy son las 9 de la mañana, 9 y 12 minutos de la mañana, y vosotros nos estaréis viendo por la tarde cosas de la gestión del podcast. Pero no creo que Óscar Puente se nos vaya a ir mucho de lo que nosotros vamos a analizar. Estos cambios de opinión, esta mentira flagrante que ha tenido que reconocer el propio Óscar Puente, ha manchado lo que por momentos era una gestión prácticamente perfecta de la tragedia, donde el presidente del gobierno, el ministro de Transportes, también el del Interior la mañana siguiente, el presidente de la Junta de Andalucía y el consejero de Emergencias, Juanma Moreno y Antonio Sanz, respectivamente, estuvieron donde tenían que estar gestionando la tragedia, muy distinto a otras tragedias. Pocos momentos después, esta paz que parecía haber se rompió. Y se rompió, aunque no lo reconozca el PSOE, por las mentiras de un Óscar Puente que se vanagloriaba de haber sido el mejor gestionador, de pasearse por medios de comunicación explicando cosas que después el mundo pues ha puesto el dedo en la llaga que podría ser mentira. ¿Y que no va a ser mentira si ya empezamos con esto? Y si hay otras cosas que nos han mentido. Esto no lo vamos a fundamentar hoy, pero claro, que un gobierno te mienta abre la puerta a eso, a creer que te puede mentir en otras cosas. Nosotros, insisto, no vamos a entrar en teorías conspiranoicas, vamos a analizar la gestión y las declaraciones del gobierno, tanto de la Junta como del gobierno, y vamos a hablar de otros asuntos, porque también hablamos de Donald Trump y también hablamos de ese decreto para subir las pensiones que ha tumbado la derecha y la ultraderecha, aunque es verdad que comparte de razón porque el decreto incluía otras cosas, ¿no? Vamos a hablar de todo eso en tertulia hoy, así que vamos a darle a la cabecera y arrancamos. La Diana, análisis desde el sur con Samuel Saborido. Y tenemos hoy en tertulia a tres amigos, que no han coincidido los tres, pero son amigos del programa. Uno es Pepe Palacios, con quien estuvimos hablando, por cierto, del 100 programa que cumplimos la semana pasada, que ha salido hoy, en algún momento de la mañana ha salido hoy, porque, en fin, yo soy como soy, a veces que se me retrasan las cosas. Pepe, bienvenido a la Diana. Pues encantado. Entonces, ¿hoy el 101? ¿Este es el 101? 101. Entonces he estado en el 100 y en el 101. Mira qué bien. Y en el 99. Qué maravilla. Entrando en el centenario. Muchas gracias por invitarme. Alejandro Díaz, que ya saben que es un compañero del canal, ha estado aquí varias veces y es compañero mío en las tertulias de Es Radio. Bienvenido. Muchas gracias, encantado siempre de estar aquí. Y Juanma Ponferrada, que es el director de Universitas y también colaborador de La Diana, que tiene ahí una sección que en algún momento tendrás que volver a hacer, que es las y todo, nos la hemos dejado aparcada. Gracias. Bienvenido. Ya sabéis, Alamuz, la gestión de Óscar Puente, ¿cómo valoráis? Primero, esa tregua política que parecía haber, que parecía que estábamos en una gestión prácticamente idílica, y después esta mentira, este cambio de opinión del ministro Óscar Puente. Voy a dar la palabra primero a Juanma, ¿vale? Venga. Uy, espérate, que lo he quitado, me voy a ponerlo en primer plano. Ahí tienes. Bueno, yo creo que al principio vimos una gestión perfecta, ¿no? Juanma Moreno estuvo impecable, Óscar Puente estuvo impecable, todos estuvieron impecables, pero en el momento en el que se introdujo Madrid, pues tuvimos ya problemas, desde las versiones contradictorias de Óscar Puente diciendo que había una renovación integral de la vía, cuando en realidad había tramos que eran del 89, del 92, ya no era una renovación integral, hasta las propias declaraciones de Ayuso y de Feijóo. Creo que todo eso se manchó muchísimo. Podría haber sido una gestión impecable, pero lamentablemente no lo ha sido,
por lo de siempre, ¿no? Por los intereses de unos y de otros, de llevárselo siempre a su terreno y de enfangar cualquier gestión política. Me parece además que se me ha pasado que creo que tenemos hoy el funeral de Estado, ¿no? Sí. Sí, a las 6 de la tarde en Huelva. A las 6 de la tarde. Bueno, no es un funeral de Estado, vamos a ver. No es funeral de Estado porque ya sabes lo que finalmente el gobierno decía que era porque las familias no podían desplazarse. Sí hay un funeral en donde van a estar Su Majestad de los Reyes, en donde parece que por representación del gobierno central va a estar la vicepresidenta María Jesús Montero. Y bueno, pues es el funeral que se va a hacer en Huelva hoy a las 6 de la tarde, aunque no es el funeral de Estado que se anunció. Otra de las cosas que se anunció, yo creo que en la comunicación política de esta crisis también ha habido mucha precipitación, igual que cuando se dijo por parte del ministro Óscar Puente de que a partir del 2 de febrero la alta velocidad de nuevo volvería a estar funcionando y ya han dicho que no, pues igual pasaba con lo que tú antes comentabas de el ministro primero decía que daba toda la información, que era un ejercicio de transparencia, y luego dentro de esa transparencia hemos visto que hay muchas falsas verdades, o quizás mentiras, como dicen algunos medios de comunicación, pero hay una comunicación que ha sido errónea, y en este caso con el tema del funeral de Estado también la ha habido. Vale. Bueno, yo creo que es muy peligroso porque durante una semana Óscar Puente ha estado alertando de los peligros de los bulos y la desinformación mientras mentía cada vez que iba a cualquier medio de comunicación. O sea, no es normal que se tire repitiendo hasta la saciedad y en bucle que la vía está completamente renovada, que una semana después el periódico El Mundo le desmienta y su primera reacción sea calificarlo de bulo, para luego al día siguiente, cuando es innegable, lo admite. O sea, es un verdadero peligro, sinceramente. Porque cuando hablamos de impecabilidad, a la hora de tratar una tragedia, ¿no? Con esta transparencia, esta tregua política, ¿no? Que parecía nacida del lado más humano de los líderes, pues todo se afea cuando resulta que el ministro ha estado mintiendo. Yo lo veo muy es que ha habido una sobreexposición del ministro Puente en donde lo ha dicho en más de una ocasión. Yo no soy masón. Es decir, él quería estar desde el minuto 1 para que no dijesen que no estaba en su puesto como le ocurrió al presidente de la Comunidad Valenciana. Y nosotros no queríamos que él estuviese desde el minuto 1, que si lo estaba, perfecto, que estuviera coordinando o por lo menos estuviese informando de todo lo que estaba sucediendo. Pero luego, como bien decía el compañero, lo que no puede ser es que tú digas una cosa hoy y mañana la contraria. Y cuando te ponen la realidad, que es que, y hablando con expertos ferroviarios, es normal que haya tramos de vía que tengan 30 años y que se haga una soldadura y con una nueva, lo que no se puede decir es que todo era una renovación integral y que luego use el eufemismo que, hombre, integral no quiere decir que sea total. Pues mire usted, usted me está mintiendo porque a efectos de su comunicación lo que nos estaba diciendo es que toda la vía era nueva desde mayo de 2025 y hemos visto que hay tramos que tienen más de 30 años. Claro, es que el problema ya no es que haya tramos que tengan más de 30 años, sino es ¿por qué mientes? Porque pueden tener muchísimas décadas esas vías, pero están en buen estado, no hay necesidad de cambiarlas. Entonces, ¿a qué se debe que el ministro lleve una semana mintiendo? ¿Cuál es la verdad detrás de la mentira, ¿no? A mí me llama mucho la atención la estrategia, ¿no? El cambio de estrategia. En la Dana vimos a un Óscar Puente muy centrado en informar, muy centrado en dar información sobre los avances, muy lejos de la confrontación política, pero ahora es que ha vuelto a esa confrontación, a ese viejo Óscar Puente de Twitter, de estar atacando a los medios de comunicación, de atacar a los periodistas, de atacar todo lo que no le gusta, y yo creo que esa estrategia política no le está sentando bien. Que es cierto que los Pero primeros compases... ¿cuándo se ha visto en una...? Pepe. Es verdad que durante los primeros compases hubo ciertos bulos, como ellos el de Vito Quiles, esos famosos, no sé si eran 140 y pico mil o 200 millones de euros que se habían dado a Marruecos cuando aquello era un préstamo, era de 2019, era reembolsable. En fin, es verdad que hubo bulos, es verdad que esa respuesta del gobierno era entendible, pero claro, si te desmiente la prensa, tú lo primero que tienes que hacer es estudiar la información a fondo y no publicar esto es un bulo o tal, para que después te pillen con el carrito del helado, como decimos por aquí en Andalucía, Pepe. No, y que luego, para los medios de comunicación, es un chollo Óscar Puente porque nunca se ha visto en una crisis como esta que un ministro esté yendo a todos los programas de radio y de televisión durante todo el santo día
durante toda la semana, porque es que prácticamente todos los días teníamos a Óscar Puente en Onda Cero, en la cadena SER, en 4, en Telecinco, en Televisión Española. Vamos a ver, usted es ministro, está muy bien que haga la labor de comunicación, pero lo que se tiene que centrar es en la labor de información y sobre todo de gestión de la crisis que tiene usted en su ministerio y sobre todo en algo tan importante como es la alta velocidad, en donde aquí alardeábamos en España de que teníamos más kilómetros de alta velocidad que nadie, más de 4.000 kilómetros de alta velocidad, mientras Alemania solo tiene 1.600, pero tenemos la alta velocidad paralizada en Andalucía, en donde tienen que hacer un transbordo para irse en autobús hasta la siguiente estación, y luego tenemos muchos tramos de alta velocidad en todo el país que están yendo a una velocidad de un tren de cercanía prácticamente por los manifiestos descuidos que hay en el mantenimiento de las vías, que son denunciados por los maquinistas y muchas veces por los pasajeros. Una vez que el diario El Mundo publica esa famosa noticia, sale Pedro Sánchez en un acto en Aragón a dar su reconocimiento a Óscar Puente, pese a que ya había salido esa misma mañana la noticia. Alejandro, ¿cómo valoras esta actitud del presidente del gobierno? Hombre, pues, ¿qué va a hacer, no? O sea, en política no se admite la derrota. Muchas veces hay que seguir y seguir y seguir, ¿no? Una mentira, aunque esté ya claro que se cae por su propio peso. O sea, lo veo verdaderamente una vergüenza. Y cuando hablamos ya no solo del estado de los trenes, no es solo ya de la alta velocidad, sino los cercanías. Por ejemplo, o sea, toda la red ferroviaria, cualquier usuario habitual sabe que desde hace unos años la situación es catastrófica. O sea, Rodalies ha estado colapsado. Hasta hace unos cuantos días. Creo que al final no van a huelga los maquinistas, había una especie de acuerdo, sobre todo porque es muy preocupante, porque el motivo de la huelga no son condiciones económicas o laborales, sino que de seguridad, de que los maquinistas tienen miedo de llevar trenes. Ha muerto un maquinista en un accidente, como ya sabrá la audiencia. Juan, Pepe, ¿qué pensáis? Bueno, yo creo que esto es lo de siempre, lo que ha dicho el compañero, no se asumen responsabilidades. Los políticos, como dijimos en un programa de Pepe, creen que dimitir es un señor ruso, ¿no? No se van a asumir responsabilidades y no parece que vaya a ocurrir. Sobre todo porque esta gestión, esta catástrofe ferroviaria, viene ya de años. Viene de una gestión, de una dejadez, tanto del Partido Socialista, del Partido Popular y de todas las formaciones que no han puesto ningún tipo de interés en mejorar los servicios. Simplemente han llegado, han intentado hacer como que mejoraban y le dejan el trabajo al siguiente, al que venga. Pues yo creo que así no se solucionan los problemas de la gente y mucho menos los que acaban generando este tipo de catástrofes. Es que lo ha dicho Juanma, lo ha dicho estupendamente, es así. ¿Habría sido tan fácil para el ministro Puente decir, miren ustedes, esto que ha ocurrido es una consecuencia de las décadas de dejación que los distintos gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular han hecho y han realizado, que es no hacer la labor de mantenimiento tan precisa que había que realizar? Pero no, aquí al final nos echamos para adelante, nos ponemos como si fuéramos el adalid de la verdad y de la información, y al final nos damos cuenta de que nos está contando medias verdades, nos oculta información que es fundamental para que no se desmonte esas medias verdades que cuenta el ministro, y al final, ¿qué va a hacer el presidente del gobierno? Tiene que respaldar al ministro, porque si cae el ministro, el siguiente que cae es el presidente. Es como en el fútbol, primero quitamos al entrenador, si el siguiente entrenador no funciona, a quien van a mirar es al que está más arriba. Pues en este caso, tiene que mantener a Óscar Puente, porque mantener a Óscar Puente es que él siga manteniéndose en el gobierno. Pero no me hables de fútbol, Pepe. Ya, Puente, por eso lo he sacado. Óscar Puente sacó su famosa gráfica en la que se ve la evolución de la inversión en transportes desde no sé cuántos años, en lo que se ve con esa famosa colorcito azul, el PP y el PSOE. Me hace mucha gracia porque siempre lo saca y se ve como hay un avance, es verdad, cuando él llega, y digo, ¿quién gobernaría antes de usted, señor Puente, en ese ministerio? Ah, qué casualidad, el Partido Socialista, con José Luis Ábalos. Bueno, venga, por eso me he bloqueado en Twitter, por cierto. Pero también hizo una auditoría y dijo que con la gestión de Ábalos no se había ido ni un euro, ni en comisión, ni en nada. Pues habría que ver también todos esos contratos de Adif en la gestión de Ábalos, si esas subcontratas, que son las que hacen el mantenimiento de las vías, pues están haciendo el trabajo que antes hacía exhaustivamente Adif y Renfe.
hay que hacerle una auditoría a la auditoría. Pero como decía Óscar Puente, sacó esa famosa tabla, es verdad que sí que habló de la infrafinanciación anterior. Bueno, aquí están esos relatos, yo que sé, en Cataluña con lo de Rodalíes, donde también ha habido un accidente, insistimos, donde ha fallecido una persona en prácticas, un maquinista en prácticas natural de Sevilla. Claro, a partir de ahí los partidos catalanes, fundamentalmente Junts y Alianza Catalana, pero creo que también Esquerra, han dicho, no, hombre, esto es porque no gestionamos nosotros. No, perdona, pueden haber Bueno, muertes, pueden haber pero accidentes, ahí hay media gestiona la gestión, ¿eh? Generalitat. Ahí hay media Claro, gestión. Ahí sí, los catalanes también gestionan un poquito, que claro. no es como en Andalucía o en el resto de España, en donde no gestionamos nada. Gestione Creo que solo el mitad y gobierno mitad, ¿no? español, solo la Generalitat, solo mitad y mitad, como es lo que pasa ahora. Pase lo que pase, pueden ocurrir estas cosas. Pues ese es el relato político que están intentando imponer los partidos nacionalistas en Cataluña. Y a todo esto tenemos que en esta comparecencia que tiene hoy Óscar Puente, que ya ha tenido para la audiencia, estaba citado en el Senado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha dicho que, como le permite la ley, va a hablar Óscar Puente en su nombre, porque el gobierno puede responder a este tipo de comparecencias solidariamente, y que no hablará hasta el próximo 18 de febrero en el Congreso de los Diputados, una cámara donde controla la presidencia. ¿Cómo valoráis esta situación? Ale. Hombre, yo creo que está intentando retrasar lo inevitable, ¿no? O sea, saben que tienen todas las competencias de esta tragedia, tienen todas las competencias de la red ferroviaria. Las culpas, por lo tanto, son suyas. Cuanto más puedan atrasar el momento de comparecer, el momento de asumir responsabilidades, el momento en el que se diluya, ¿no? Como toda esta indignación colectiva, en el momento en el que deje de estar más caliente la cosa, por así decirlo, es cuando ya se pararán a, a dar explicaciones, ¿no? Por lo menos como lo veo yo. Y también una cosa que quería recalcar antes con el tema de la financiación, esa famosísima tabla de Óscar Puente, maravillosa, que muestra que ellos han invertido más, pues claro, si no haces un gasto racional, si la mayoría de esa inversión va a crear nuevas líneas en vez de ponerte a mantener las tuyas, las que ya están hechas, y dejas el mantenimiento en el aire o en cercanías, por ejemplo, que parece que está dejado de la mano de Dios, pues ¿de qué te sirve aumentar la inversión? De absolutamente nada, te sirve para tener la tablita de, mira, ¿cuánto gasto más ahora? Y ponerte la medalla. Juanma. Mira, los alemanes son unos cabezas cuadradas, ¿sabes? Los alemanes son muy cabeza cuadrada. Tienen 1.600 kilómetros de alta velocidad porque es en lo que ellos dicen que pueden mantener sin ningún tipo de problema. Es decir, que un país muchísimo más grande que España, con 1.600 kilómetros de alta velocidad, dicen que es suficiente. Como bien decía también Ale, el problema es que aquí invertimos en hacer nuevas líneas, pero el 90% de los pasajeros de la línea ferroviaria va en tren de cercanía o de media distancia. Y eso es lo que está abandonado de la mano de Dios. No solo en los rodalíes, en las cercanías de Cataluña, es que una de las líneas más rentables de España es la de Málaga-Fuengirola y aquí tenemos un tuitero que es Paco Moya, que es un tío que trabaja muchísimo porque utiliza el tren de cercanía a diario y te cuenta siempre cuando no funcionan las pantallas, cuando no funcionan las escaleras mecánicas, cuando hay 200.000 retrasos, como en verano, además, con todos los turistas que hay, pues el tren pasa de largo porque está tan lleno que no se puede utilizar. Y aquí hay un proyecto, hablaba ahora el Ministerio de Transporte, de ampliar hasta Marbella, cuando lo que hace falta aquí es que, primero, haya más frecuencia, se mejoren las líneas de cercanía de Fuengirola, que es la más rentable o la de las más rentables de España, y luego que hubiese un corredor hasta Algeciras. Pero no, aquí estamos todos, decía ayer en mi programa en 7 Televisión, José María Real, que es abogado, dice, yo estoy seguro que alguien ahora dice, entre un AVE Málaga-Valencia o mejorar la cercanía, ¿usted qué quiere? Y muchos dirían el AVE a Málaga-Valencia. Cuando no van allá a Valencia, en su vida en el AVE. Pero es que eso de tener alta velocidad, todos los pueblos querían tener una estación del AVE. Juanma Ponferrada, a ver si ahora sí. Sí, total. A ver, el tema no es la inversión. Óscar Puente decía que en ese tramo se había invertido 700 millones. Las cifras son muy bonitas, pero es que no es el dinero, es cómo se gestionan esos recursos. Sobre la comparecencia, pues bueno, Pedro Sánchez tiene que comparecer, es que es el presidente del gobierno. No vale delegar la responsabilidad a Óscar Puente, que por cierto, ya le hemos escuchado lo suficiente. ¿La ley se lo permite? Sí, pero es que es el presidente, tiene que dar la cara.
Sí, Sánchez siempre utiliza esto de que el Senado está controlado por el PP. Nos vamos a ir, chicos, de tema, nos vamos a quedar en España, luego vamos a Estados Unidos. Y es que, como sabéis, bueno, hay dos asuntos, digamos, que podemos tratar en este bloque, ¿no? De actividad parlamentaria, de actividad del Congreso. El gobierno de los diputados, vaya frase que he dicho. El gobierno de España ha pactado con Podemos la regulación de 500.000 de migrantes que ya viven en España, pero que no tienen pues esa regulación legal para estar en este país. Algo que la derecha ha utilizado para hablar de efecto llamada y ha criticado muchísimo, pese a que el PP votase a favor de tomar en consideración una ILP hace un año y medio, no sé, de empezar a hablar de este asunto. Este es un pacto con Podemos que, bueno, que va después de ese acuerdo, ¿no?, con Esquerra para el modelo de financiación, que está dentro de una oleada del gobierno para intentar recuperar apoyos parlamentarios, fortalecerse e intentar mantenerse vivo hasta 2027. Tenemos esto por un lado y otro, el decreto Omnibus, que ha sido tumbado el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados, esta vez sí, por la derecha, tanto española como catalana, el PP, Vox y Junts, que han tumbado dentro de todo esto la revalorización de las pensiones y evitar que haya desahucios en nuestro país, peligroso comunismo, con el argumento válido, que es válido, de que es un decreto ómnibus y que mete varias cosas. Y es cierto, porque, no sé, podrías votar las cosas por separado y asegurarte de que salga lo verdaderamente importante. Os voy a abrir estos dos melones en la mesa, cada uno que coja lo que quiera, da igual que esquivéis algún tema, porque lo voy a volver a sacar yo. Le voy a dar la palabra a Ale, no sé, me parece que tiene ganas, lo voy a dar. A ver, yo creo que el tema de la regularización de los inmigrantes es una bomba de humo, totalmente. Una cosa que ha entendido muy bien el PSOE es cómo manipular la agenda SETI, ¿no? Cómo no se puede intervenir en lo que piensa la gente, pero sí sobre lo que deben pensar. Mientras se habla de inmigrantes, no se habla de AMUF, no se habla de asumir responsabilidades con los trenes. Además, que es una medida como que busca polarizar un poco por otro lado, ¿no? Que siempre saca el lado más social, ¿no?, de las distintas formaciones políticas, y yo creo que busca eso. Por un lado, cambiar el debate público, y por otro, pues, apuntarte una pequeña victoria. Y luego, en cuanto a lo del decreto de ómnibus, pues, sinceramente me parece una tomadura de pelo. Me parece una tomadura de pelo, además, esa insistencia que tiene el PSOE en la malvada derecha vota en contra de revalorizar las pensiones. En el momento en el que el vicesecretario de Economía y Hacienda del Partido Popular, Juan Bravo, te dice que lo lleves por separado, que lleves la revalorización de las pensiones por separado al Congreso y te votarán a favor, pero tú no quieres hacerlo, tú decides mandarlo todo en un decreto con otras 20 medidas que sabes con las que no están de acuerdo y que no va a salir adelante, simplemente para sacar un titular de la derecha vota en contra de revalorizar las pensiones. O sea, el Partido Socialista le da más peso a sacar un titular que le pueda hacer daño al PP que a subir las pensiones. Juanma. Bueno, Juanma. Yo puedo estar de acuerdo en que quizás se ha utilizado el asunto de la regularización de migrantes para escurrir un poco el bulto de otras cosas y que no se hable de otros temas. Pero no se puede negar que la medida social es necesaria y muy importante, y que no es un capricho puntual, que esto ya lo había hecho Aznar, esto ya lo había hecho Zapatero, ya lo había hecho Felipe González, y responde a una necesidad estructural del propio mercado laboral, una necesidad de reducir la propia economía sumergida, de aportar seguridad jurídica, de cohesionar a la sociedad. En fin, España yo creo que no debe ser una excepción. Creo que somos un país modelo en migración, en cómo tratamos a la gente que viene. Nunca me imaginé que iba a citar a Miguel Ángel Revilla, pero bueno, citando lo que dijo el otro día en El Hormiguero, este país se sostiene gracias a esa población. Pero ojo, no podemos tampoco centrar el debate en eso, ¿no? No podemos centrar a los migrantes en que si son productivos laboralmente, pues entonces nos interesa. Si no son productivos laboralmente, no nos interesa. No, son personas, son igual que nosotros y tienen que tener esos derechos garantizados y su situación regularizada. Sobre todo es que hay ciudadanos en España de primera y de segunda categoría, y lo que no puede ser es que un ilegal, porque no tiene papeles, pues esté trabajando de una forma en explotación, porque es también lo que
lo que pasa. Hay más de 3 millones de inmigrantes ya regularizados que están trabajando y que aportan. Este 500.000 que se regularizará, pues también podrán ya cotizar en la Seguridad Social, serán cotizantes, con lo bien que viene también para el tema de la recaudación. Y sobre todo son personas que yo, que hago mucha inmigración y yo que los trato mucho, lo único que desean es tener un papel en donde pueda decir que es residente en España, que puede tener un trabajo, porque para poder tener un trabajo legalmente necesita tener un papel que diga que está legalmente en España. Si no, es que es la pescadilla que se muerde la cola. Por eso también hay tanta economía sumergida. Y respecto al tema de las pensiones, es que es tan fácil como lo saco por fuera, hago una votación que solo sea la revalorización de las pensiones y entonces ahí vota el PP, el PSOE y casi todo el arco parlamentario. Lo hacemos en un decreto ómnibus, como bien decía Ale, bueno, pues para decir que mala es la derecha, que la derecha no quiere subirle las pensiones a los ancianos. Bueno, por hacer una puntualización, la derecha ha estado hablando de una especie de pucherazo con esta regulación y es que no, las personas migrantes regularizadas no tienen derecho a voto. Eso es un bulo y no pueden votar, por tanto no hay pucherazo posible y aún así no sería un pucherazo porque que un gobierno te dé la nacionalidad no significa que vayas a votar a ese partido, ¿vale? O sea, pero es que no te da la nacionalidad, te da la residencia. Pues, Samuel, te da la residencia, no te da la nacionalidad, por eso no puedes votar. Porque tú eres residente, pero no eres nacionalizado español, entonces no puedes votar. Es que esos son los bulos que la ultraderecha te va diciendo y es que, de verdad, en el momento que tenemos más información y más formas de podernos informar, la gente está más desinformada que nunca y se cree todos los bulos que le cuentan. Que ese 500.000 de regularizados no pueden votar en las siguientes elecciones, no le van a dar el voto a Pedro Sánchez, ni a Pedro Sánchez, ni a Feijóo, ni a nadie. Claro, pero de aquí a relativamente poco tiempo, por ejemplo, podrían votar en las municipales. Y ya no es solo eso, porque yo también suscribo, ¿no? Y es cierto que cuando tú los regularizas, ya pueden trabajar legalmente, se reduce la economía. No, si trabajando están, pero en economía sumergida, Ale. Claro, volvemos a eso, pero innegablemente haces un efecto llamada. Es una forma de recompensar que entres irregularmente. Tú entras irregularmente y llegar a un Europa es el paraíso de los inmigrantes. Todos quieren venir al primer mundo. Eso es lógico. El efecto llamada también lo tienen en Estados Unidos. En Estados Unidos hay 30 millones de inmigrantes que viven de forma ilegal en Estados Unidos. Y no hablamos de efecto llamada en Estados Unidos. Es que también tenemos que comprender que gracias a esto, a los móviles, ellos ven la forma de vida que hay en Europa. ¿No van a querer venir a Europa? Lo que tendríamos que hacer desde Europa y desde los países que estamos desarrollados es invertir en que esos países subdesarrollados puedan darle trabajo, vida y futuro a esos inmigrantes para que no tengan que salir de su país. En eso estoy de acuerdo. Hay que invertir en que esos países mejoren. Pero claro, hay lógicamente un efecto llamada cuando viene que genera una serie de problemas. Problemas derivados de integración social, delincuencia, aunque parece un tabú, pero es cierto y hay pruebas de ello. Ahí está los Países Bajos, ahí están las grandes capitales, la Costa del Sol, o sea, hay bandas y narcotráfico que se nutren principalmente de jóvenes inmigrantes y también hay que tener un poquito de responsabilidad y de pragmatismo a la hora de hacer una política de fronteras que no cae en un buenismo de adelante, todos para adentro, porque es una irresponsabilidad. No caer en un buenismo, pero tampoco en desinformaciones. Vamos a ver, la integración pasa por integrar a la gente y no quiere decir que haya muchos delincuentes. Vamos a ver, no hay relación entre la inmigración y la delincuencia. Lo que hay es una relación es una relación entre los niveles socioeconómicos y de la delincuencia. Cuanto en peor situación económica y social está una persona, más probable es que delinca. Ese es el problema. No es el problema el origen, el problema es las condiciones en las que vive esa persona. Por eso este tipo de medidas que mejoran las condiciones de las personas son positivas. El único que se pueda alegrar de este tipo, o sea, el único que puede estar en contra de este tipo de medidas son aquellos que explotan a los trabajadores y no quieren que tengan sus derechos. En proporción, los inmigrantes cometen más delitos. Eso es mentira. Eso es mentira, Ale. Eso es otro bulo. Eso es mentira. Es que por datos te lo digo. Es que no es así. Y además, yo hago muchos sucesos. Y cada vez que hay sucesos, siempre me dicen nacionalidad española. La gran mayoría son españoles o europeos. Es que poner la inmigración
hacer el discurso de que la inmigración es delincuencia es absolutamente mentira. Es que es un pequeño porcentaje. A ver, lógicamente... Es que ese es el discurso de... Silencio a los tres durante un segundo. Me parece muy bien el debate, vamos a intentar respetarnos los turnos, solamente digo eso porque esto es un podcast y se graba online y la calidad del audio es bastante mala. Vamos a intentar respetarnos, tiene ahora mismo el turno Ale y a cada uno que diga lo que considere oportuno. A ver, lógicamente, la gran mayoría de los delitos lo cometen los españoles porque la gran mayoría de la población es española. Pero en proporción, los inmigrantes cometen más delitos que los españoles. ¿Eso significa que los inmigrantes sean malos o vengan aquí a delinquir? No. Pero lógicamente, si hablamos de una inmigración irregular y descontrolada, yo no sé quién se está metiendo aquí. Yo no sé, si tú tienes antecedentes penales, ¿tú de qué país vienes? ¿Con qué cultura vienes? Y yo no sé a qué vienes a hacer aquí, porque si además entras irregularmente, no vas a poder trabajar de manera legal. Y claro que hay una relación. Y pongo el ejemplo de Holanda, de los Países Bajos, ¿no? Hay dos principales motivos por los cuales los jóvenes inmigrantes normalmente en situaciones irregulares o incluso que llevan ya, porque por ejemplo las mafias en Holanda magrebíes son ya magrebíes de segunda y tercera generación. Eso se debe principalmente, lógicamente, como comentaba Juanma, ¿no? Sí, pero para los nombres soy malísimo. Juanma. A una precaria situación económica, pero también a un sentimiento de pertenencia. Si yo resido en un país y no me siento identificado con ese país, yo no me siento identificado como holandés, yo no me siento identificado como español o como el país que sea, busco un sitio al que pertenecer, un sitio de donde formar parte. Ese es también el problema de este tipo de bandas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en las grandes ciudades tenemos las bandas latinoamericanas. Y aquí en la Costa del Sol también empieza a ser un problema. De momento, tenemos la suerte de que la violencia entre bandas, de las bandas es entre ellas. Pero, Ale, perdona, ¿cuánta gente latinoamericana conoces tú que pertenezca a una banda? Bueno, mira, yo... Es que no me puedes generalizar a la situación de pero los migrantes. Pero sí que conozco a una persona en Madrid, en Móstoles, no en Colombia. De 50 millones. Una persona que pertenece a una banda latinoamericana le ha sacado un machete en Móstoles. Vale, es que si nos ponemos aquí, tú conoces a un primo en Cataluña que alguna vez mató a... No, es que no puede ser, no puede ser. Pero eso es como cuando en los años 80, cuando yo salía por Pedregalejo, había gente, españoles entonces, que iban con navaja y sabías por sitios donde no tenías que ir porque te podían sacar una navaja. Pero mira, es que no se puede hablar, porque si hubiera bandas latinoamericanas, yo que soy de Informativos Telecinco y me dedico a hacer muchísimos sucesos, yo no he hecho sucesos de bandas latinoamericanas en la Costa del Sol, ni en el campo de Gibraltar, ni en Ceuta, ni en Melilla. Sin embargo, tú hablas mucho de la delincuencia de la Costa del Sol. Pues mira, son narcotraficantes rusos, italianos, holandeses, los albaneses. No son bandas de narcotráfico marroquíes, argelinas, no lo hay. Porque aquí, en la Costa del Sol, quien está establecido es la jet set del narcotráfico. Y estos que tú hablas, que es verdad que cómo no va a haber, hay menudeo de españoles en droga y hay menudeo de inmigrantes también. ¿Cómo no lo va a haber? Si es que están en una economía sumergida. ¿Y por qué? De ese porcentaje de los 3 millones de inmigrantes que están en España trabajando, pues claro que hay un porcentaje de flojos, vagos o maleantes que vienen a España a delinquir, pero los hay también españoles. Es que lo que no podemos generalizar es que, viendo los índices de criminalidad, el 72% de los crímenes y de los robos que se hacen en España lo hacen españoles. Y de ese 27% que hay, que son extranjeros que son italianos, alemanes, ingleses. Por favor, que no son todos los inmigrantes, los subsaharianos y los argelinos y marroquíes que vienen. Es que por eso se generaliza y dentro de la delincuencia de extranjeros hay mucho extranjero europeo, la gran mayoría, y también sudamericano, ciertamente. Vale. En Madrid hay bandas latinas. Para los sanitarios, para los latinos. Pero sí, claro, joder, pero eso es una... Pero, de verdad, pero no me cuente lo que hay en Madrid, que es en un núcleo, en una... Porque de momento está en Madrid y está en Barcelona, en las grandes urbes. ¿Cuánto va a tardar en expandirse? Solo digo que hay que tener un poco de pragmatismo y de realismo. Lógicamente tiene que haber inmigrantes. Un país sin inmigrantes no funciona. Tiene que haber un flujo constante de gente entrando y saliendo. Pero vamos a ser un poquito responsables, vamos a tener un poco de sentido común. ¿Qué menos que saber quién viene? ¿Qué menos que alguien? Luego cuando tenga un
un antecedente penal, sino cuando tenga muchas detenciones, se le expulse. Porque una persona, hasta que se celebre el juicio y tiene antecedentes penales, a lo mejor tiene 11 detenciones. Pues, por favor, vamos a ser lógicos. Porque, además, los principales perjudicados de este tipo de políticas de inmigración, de venga, puertas abiertas, que entre aquí quien sea, que yo no sé quiénes son ni lo que vienen a hacer aquí, a quien perjudican son a los inmigrantes. Mira, porque ya estamos hablando aquí de ejemplos personales, ¿no? Que tú conoces a algún latinoamericano que pertenezca a una banda. Yo tengo un amigo, uno de mis mejores amigos, que es musulmán, y es de marroquí, y es la persona más trabajadora que conozco. Más trabajadora que conozco. El chaval, mientras estudia, trabaja y saca a su familia adelante. Y es el principal perjudicado y al que más le cabrea que entren inmigrantes ilegales magrebíes a cometer delitos, porque ensucian a toda una comunidad. Son una minoría. Pero si no hay control de quién entra o quién deja de entrar, entran y perjudican a todo el conjunto de los inmigrantes. Así que solo sentido común. Ay, perdón, no, quería que habéis terminado. No vamos a dejar de hablar de inmigración, pero sí nos vamos a cambiar de país. Nos vamos a ir a Estados Unidos, donde saben que Donald Trump tiene una policía antimigratoria, el famoso ICE, desplegado ahora mismo en Minnesota, donde digamos que ha dejado movimientos tan brillantes como la detención de un niño de 5 años, igual que otros 3, que forman otros 4 niños detenidos, el de 5 años detenido con su padre, y según la justicia no pueden ser deportados, entonces no sé qué sigue haciendo detenido. Tenemos esta policía migratoria que algunos, yo creo que, no sé, puedo estar de acuerdo y a la vez en desacuerdo, algunos ya comparan con la Gestapo nazi. ¿Cómo consideráis esto? ¿Creéis que puede ser exportable? ¿Creéis que formaciones como Vox, que no han ocultado nunca sus simpatías con Donald Trump, pueden llegar a traer esto aquí? ¿Creéis que el PP es capaz de aceptarlo? ¿Qué opináis? Quien quiera que coja la palabra. Juan, venga. Bueno, es muy triste lo que está pasando en Estados Unidos porque la protección de los derechos humanos básicos queda ahora sujeta a los caprichos de un dirigente que es casi imperialista, ¿no? Bueno, sin el casi. Lo que ocurre en Minneapolis no solamente ocurre en Minneapolis, ocurre en muchas partes de Estados Unidos, pero hay peligro de que se extienda, porque es una misma estrategia, humillación y persecución absolutamente descarada contra los migrantes. Y utilizan la misma estrategia política que la que criminaliza a los migrantes, ¿no? El miedo. El miedo se expande y se expande porque estamos tomando conciencia de la fragilidad de nuestras democracias. Estamos viendo cómo un dirigente puede acabar con los derechos fundamentales de una población, ¿no? Y como Vox está tan interesado en seguir la estela de Estados Unidos, aún teniendo los intereses de España en contra, pues es peligroso que aquí también se pueda trasladar una persecución similar. ¿Quién quiere la palabra? Bueno, tú, Ale. Bueno, yo lo veo una barbarie injustificable. O sea, no tiene ningún tipo de sentido que se cree esta especie de grupo paramilitar que actúe como una inquisición persiguiendo a los inmigrantes y abriendo fuego contra civiles a la más mínima incidencia y... ¿Hola? Sí, se te escucha. Ha sido Pepe que ha abierto el móvil. Perdón. Que ataquen y abran fuego hacia los civiles ante la más mínima resistencia. O sea, es un atropello al Estado de Derecho. La vida de los ciudadanos queda en las manos de la arbitrariedad de un agente federal que puede decidir o no que una operación está en peligro o que una persona es peligrosa. O sea, es una verdadera barbarie. Y el problema de todo esto es que se embarra el debate, porque un debate que es perfectamente legítimo, que es, oye, la inmigración, las políticas migratorias, que puedes estar a favor de un control fronterizo más exhaustivo, y eso no significa que seas un xenófobo, que seas un racista, que un debate que es necesario además, porque precisamente el auge de la derecha populista en Europa se debe a que el poder tradicional y la derecha tradicional han fracasado a la hora de dar respuesta a los problemas de la inmigración. Un debate que es necesario se embarra. Se embarra porque la imagen es o estás a favor de fronteras abiertas o quieres crear un grupo paramilitar que haga de inquisición y estás contra. O sea, me parece algo lamentable. Pepe. Bueno, al final el propio Trump se ha dado cuenta de que se está equivocando y está haciendo una desescalada progresiva y ya 2 de los policías que mataron al enfermero han sido apartados de su puesto mientras se hace una investigación. Es que al final alguien
que se está cargando el orden mundial, que esperamos que haga dentro de su país. Pues una medida populista, voy en contra de los inmigrantes, pero a las 2 personas que han matado no eran precisamente inmigrantes, con lo cual lo que está realizando Donald Trump son patadas a seguir, porque si nos ponemos en la política interna de Estados Unidos, las encuestas cada día le dan menos índice de popularidad, ya está por debajo del 50%. Y tiene que hacer este tipo de medidas para ver si así, de alguna forma, en alguna de las medidas que él hace, de esta forma desesperada que tiene este hombre, le da algún resultado. Y casi siempre falla. Recordemos que el presidente Trump es el que dijo que iba a hacer todo el muro de la frontera de México, pero que lo pagara México, no ellos. O sea, es que tiene tanta locura, porque yo la verdad es que no sé cómo los Estados Unidos están gobernados por este hombre y cómo todo el mundo estamos plegados a las locuras de este hombre. Y en esa locura, Pepe ha llegado a culpar a los demócratas de los asesinatos de sus policías desplegados por sus órdenes en Minnesota. Que es otro de los temas que y también algunos de sus propios, del propio Partido Republicano, que están diciendo que ¿qué estás haciendo, Donald? Que esto no puede hacerse de esta forma. Es decir, todo el mundo va en contra mía. Es como eso de todos llevan el paso cambiado menos mi niño. Pues en este caso es Donald Trump. ¿Por qué será? Vale. Yo creo que el tema de la popularidad es más bien un poco al revés. O sea, no busca dispararla, sino que ya le da igual. Donald Trump no se puede volver a presentar a presidente de los Estados Unidos y la opinión pública bueno. ni le va ni le... Bueno, pero de momento... Si no cambia él, ¿no? Si no cambia... Lo que sí le interesa, pequeño detalle, es ganar las legislativas de medio mandato, que la tiene dentro de poco. Vale, sí. Claro, pero si tú comparas, por ejemplo, porque no hay que olvidar que este hombre ya fue presidente de los Estados Unidos. No, eso no se olvida. Si tú comparas esa primera legislatura con esta, que parecen 2 presidentes distintos. O sea, se le ha ido, hablando mal y pronto, la olla. Porque le da igual. Porque no se va a poder presentar en ninguna próximas elecciones. Seguramente el movimiento MAGA, Make America Great Again, que es ese que se ubica dentro del Partido Republicano, seguramente yo creo que va a desaparecer, porque precisamente la principal característica de este tipo de movimientos tan populistas, que es el personalismo, es también su talón de Aquiles. Porque es un movimiento que gira en torno a Donald Trump. Cuando Donald Trump no esté, ¿qué ocurrirá? ¿Quién sucederá ese liderazgo? Juanma. Pues yo creo que alguien tomará el relevo de ese liderazgo. No sé, hay Marco Rubio, por ejemplo. Bueno, también está por ahí Elon Musk, pero yo no lo veo en una presidencia, la verdad. Me pareció muy curioso. Ese es peor. Juanma, ese es peor. Ese es mucho peor, sí. Me pareció muy curioso porque el otro día vi una gráfica, ¿no? Una cronología de qué resultado había habido en cada elección en Estados Unidos, y Minnesota era el único que se había mantenido demócrata año tras año. La mayoría siempre ha sido demócrata. No sé si esa será la razón por la que Trump tiene especial fijación por Minnesota, o será porque tiene más de 360.000 migrantes hispanos y latinos. Pero bueno, el caso es que la actitud contra la población migrante y las violaciones sistemáticas del derecho internacional, parece que Estados Unidos se está autoexcluyendo de la comunidad de países democráticos. Lo estamos viendo con el caso de Groenlandia y la escalada de violencia. Quizás sea porque a Trump y a su séquito no le ha importado nunca la democracia. Claro, si tú fíjate, si hablas de inmigración, Texas, California y Florida tienen muchísimos más inmigrantes que Minnesota y Minneapolis. Efectivamente, este hombre que empezó el año entrando ilegalmente en un país, amenazando con entrar en otro, en este caso un país aliado, encima, que es Dinamarca, que ya amenaza a los países de la OTAN con que si no hacen lo que quieren, ellos se van. Se quiere ir a Estados Unidos de la OTAN, que se ha ido de la Organización Mundial de la Salud. Fíjate, no sé, la Organización Mundial de la Salud, ¿están en contra de la salud o qué? Este hombre que en su primer mandato es inolvidable, que le decía a Ale, hablaba de tomar lejía contra la COVID, todo que en algún momento decía que los migrantes comían perros, comían mascotas. En fin, ese es el presidente que tiene Estados Unidos, y hay quien en España que lo prefiere porque Joe Biden era muy viejo y porque Kamala yo no sé qué. Y bueno, es que lo de Biden, es que Samuel, lo de Biden es que cuando le veía que Giorgia Meloni le decía no, Joe, que es por aquí, que te está yendo por la parte trasera. Es decir, daba síntomas de que estaba el hombre ya senil. Y yo creo que el problema
Pero el problema del Partido Demócrata es que Kamala Harris llegó muy tarde. Es que ya las elecciones estaban casi para hacerse, como aquel que dice. En tan pocos meses no pudo movilizar, aparte de que era una mujer. Y todavía las candidatas mujeres, pues por lo que vemos en Estados Unidos, no tienen el predicamento que sí tienen en Europa, en donde ya mujeres han presidido partidos, gobiernos en gobiernos centrales en Europa, ¿no? También la culpa no es solo de Donald Trump, o sea, su triunfo es el fracaso de los demócratas por un lado y de los republicanos moderados por otro, que no han sabido imponerse. Absolutamente. Claro, absolutamente. Llevas toda la razón. Y es que aquí, insisto, hay quien apoya este modelo. Lo apoya Vox, lo apoya Alianza Catalana, eso es lo mismo con otra bandera. Y oye, que hay voces en el PP que apoyan a este señor, yo que sé, Cayetana de Toledo, habría que preguntarle a quién habría votado. Yo creo que Ale, tú hubiese votado a los demócratas, me da a mí por eso. Pero yo no sé que hubiese votado Cayetana de Toledo. No sé Yo no hubiese votado. Miguel Tellado. Tú no hubieses votado directamente. No, porque si no. Cuando no te representa nadie es mejor no votar, aunque alguna vez habría que pensar en el índice de abstención. Si en algún momento el índice de abstención es mayor del 40%, habría que pensar si el sistema funciona. Porque si hay un 40% de la población que no le interesa votar porque no le representa el sistema, lo que falla es el sistema, no la gente que no vota. Abel, perdón, estaba pensando en un compañero que había hecho esa misma reflexión en otro programa. Juanma. Sí, estoy de acuerdo con Pepe, pero también hay un porcentaje de la abstención de gente que no se interesa por la cosa pública. Ya lo decían los griegos, ¿no? Aquellos que no se interesen por la cosa pública, pues no pertenecerán a la paideia y no podrán votar. Bueno, pues hay gente que no les interesa en absoluto lo que les pase a él, a su entorno, hasta que tiene implicaciones reales sobre su vida, ¿no? Como ahora la persecución de migrantes en Estados Unidos. No sé. Bueno, compañeros, ¿qué hacemos? ¿Tienes alguna intervención más que queráis hacer? Porque temas ya hemos agotado. Bueno, pues la verdad es que a mí lo único que me interesaba, que creo que lo pusiste en el guión, y era que por fin Ábalos deja de ser diputado, ¿no? Ah. Después de estar unos cuantos, que lleva 2 meses en la cárcel, ¿no? Ya era hora, ¿no? Esto tendríamos que haberlo hablado hace 30 minutos, es cierto, política nacional, última hora prácticamente. José Luis Ábalos abandona su puesto en el Congreso de los Diputados, lo cual crea una aritmética política distinta, que es la primera que tuvimos en la legislatura. José Luis Ábalos mantenía el escaño, lo mantenía en el grupo mixto después de que en febrero de 2024, casi se cumplen 2 años del estallido del caso Coldo y que abandonase su partido, su grupo parlamentario por el estallido de este caso, diciendo que no tenía nadie, no tenía ni chofer, ni secretario, no tenía nada. Ahora abandona el acta de diputado, estando preso, el acta de diputado, el escaño, estando ya preso en prisión preventiva, lo recupera el Partido Socialista, que lo tendrá pues una compañera del Partido Valenciano, lo cual hace que solamente haga falta la abstención de Junts per Catalunya, que esto no cambia nada, porque Junts per Catalunya dice que si necesitan cualquier cosa de ellos van a seguir presionando. Pero bueno, esto digamos que apunta a un posible, no sé, algo positivo que tiene el Partido Socialista, porque recuperan un escaño. ¿Quién quiere tomar la palabra en este punto? Pepe, yo te quería hacer una pregunta a los tres. ¿Creéis que es un favor de Ábalos al Partido Socialista? Porque, hombre, la verdad es que en el Congreso tener un diputado más, como bien decías tú, en esta situación, la verdad es que le ha hecho un favor al Partido Socialista, estando él en la cárcel. ¿Hay algún pacto secreto que no sepamos? Te voy a responder yo. Es que ese favor ya lo hacía desde el primer momento. Nunca dejó de votar con el PSOE, prácticamente, creo que nunca. No, sí, lo que pasa es que ahora no podía votar. Ahora no podía votar porque estaba en la cárcel. Y ahora quizá por ese es el favor. ¿Hay un favor ahí? ¿Hay un trato de favor o algún acuerdo al que ha llegado? Que es lo que yo me pregunto y os pregunto a vosotros. No creo que haya habido un acuerdo. Voy a hablar yo porque esto lo he reflexionado también mañana desayunando. No creo que haya habido un acuerdo, pero sí es verdad que cuando tú le has dado tanto a un partido y el partido te ha dado tanto a ti, aunque después te haya dado la patada, es el caso de Susana Díaz, por ejemplo, con la dirección actual de su partido, tú sientes una especie de cariño, una especie de adhesión todavía a la formación, quieres que le vaya bien y quieres velar por sus intereses. Aunque te hayan dado la patada, aunque puedas llegar a criticarlo, es por la misma razón por la que García Paje nunca va a movilizar el voto hacia el PP, por ejemplo. Por esa adhesión, quieras llamarla tóxica si quieres. Entonces, por esa razón, yo creo que por motu propio habrá dicho, mira, yo no tengo ni derecho a voto, ya no tengo, no sé si cobrará, la verdad es que no lo sé, no tengo nada, no estoy sacando yo nada, pues
vamos a devolverle el voto al partido. Por eso nunca ha dejado de votar a favor de su formación. Yo creo que es una especie de... Pierde el aforo político, ¿eh? El aforamiento sí lo pierde. Pero ya estaba en prisión, en fin, ¿qué va a hacer? Tú mismo, hablando tú y yo, me dijiste, este no va a salir. Entonces, que no pierde nada, ¿sabes? Lo único que hace, que de eso le favorece, es que parte de su caso ahora lo va a llevar otro juez que va a tener que empezar la investigación de cero. Es que incluso le favorece. Sí, de hecho, él está arrepentido de eso, de no poder haberlo hecho antes. Para él renunciar supone de alguna forma autoinculparse, reconocer que algo de lo que él sigue asegurando que es inocente, y a lo que a Ábalos le revienta es eso, no haber podido dilatar más en el tiempo su causa. Con la trama de la Gürtel, me voy muy atrás, pero bueno, cuando se estaban analizando adjudicaciones de contratos en la Generalitat Valenciana, 2 diputadas estaban aforadas, pero después de dejar su cargo, de renunciar a su escaño, y el juicio se había fijado ya a finales de marzo de 2014, como tú has dicho, se tuvo que empezar de nuevo la instrucción y el caso al final se terminó en la Audiencia Nacional y no se juzgó hasta el año 2023. Yo creo que en cuanto a si hay un pacto oculto o no, hombre, por desgracia la actualidad te obliga a nunca descartar nada, pero yo no creo que vayan por ahí los tiros y tampoco ha sido un favor de Ábalos al Partido Socialista porque tampoco está la relación en su mejor momento. Yo creo que ha sido una medida desesperada, porque ya en el pasado el entorno de Ábalos ya había declarado que tenía grandes problemas económicos. Uh-huh. Cuando lo detuvieron, cuando entró en prisión preventiva, el Congreso le retiró sus derechos y deberes de diputado. Entre ellos, cobrar el sueldo. Cuando salió todo el tema de Santos Cerdán y tal, quiero recordar que él denunció al acta de diputado antes de entrar en prisión, con lo cual pudo recibir una indemnización. Ajá. Yo creo que lo que quiere Ábalos es intentar recibir esa indemnización que los servicios jurídicos del Congreso ya están estudiando, pero que no tiene pinta que vayan a hablar porque ya le hayan suspendido el sueldo, y también quitarse un poco a poco de ese foco mediático de soy el diputado que está en la cárcel. Yo creo que quieren intentar hacer una pequeña transición, que evidentemente va a ser imposible, al anonimato, a ser un ciudadano más y no estar en el foco mediático. Yo creo que ha sido más un movimiento desesperado más que un pacto político oculto o un favor al PSOE. O incluso al revés, es que en su momento él se va del grupo pero no deja el acta porque es que le pide dejar el acta a Santos Cerdán y él sabía que estaba involucrado. Y por decir, los cojones que no voy a aceptar yo a este para que salga de rositas, ¿sabes? Y quizá ahora que está involucrado pues sea una forma de pasarle la pelota, no lo sé. Pero Pepe, te has convertido en el presentador del programa, ¿qué opinas tú? No, bueno, esto ya sabes tú que al final a mí soy periodista, pero no, pues la verdad es que las 3 visiones que tenéis me parecen lo más plausible y seguramente será esa la situación, pero la verdad es que ahí ha estado él aguantando el acta, el Partido Socialista viendo que tenía un voto menos y bueno, pues un problema menos que tiene el Partido Socialista dentro de la cantidad de problemas que tiene este gobierno en absoluta minoría. Efectivamente, y esto quizá pueda ser un apoyo al gobierno. Vamos a cerrar la tertulia, chicos, que son ya las 10 y hay que irse a trabajar, sobre todo Pepe. Yo no sé qué voy a hacer hoy, la verdad, no sé si voy a ir a trabajar. Alejandro, Juanma, Pepe, gracias por veniros a la Diana. Pues siempre un placer, muchas gracias, Samuel. Programa gracias. 101, 101, a ver qué ocurre en el 200, no sé si estaremos aquí. Gracias por veniros, nos vamos a ir viendo, pues como somos los 4 andaluces, yo creo que vamos a coincidir bastante porque tenemos andaluzas este año. No quiero irme sin citar que tenemos el próximo lunes, tenemos un reportaje sobre el fracaso o las claves del fracaso del Sumar, del partido de Yolanda Díaz, de la formación electoral de Yolanda Díaz, como Frente Amplio de Izquierda, que contamos con bastantes fuentes y espero que os guste escucharlo el lunes, que sé, aunque no la haya editado todavía, que va a quedar genial. Muchas gracias por oírnos, por vernos, ya sabéis, en Spotify, YouTube e iVoox, y nos vemos la semana que viene y el lunes con ese reportaje. Chao, chao. La Diana es un videopodcast autoproducido y presentado por Samuel Saborido. Puedes vernos y escucharnos en YouTube, Spotify e iVoox. Y ahora también leernos en ladianapodcast.com.